Vamos a continuar justamente con la teoría que estábamos hablando de ecuaciones diferenciales. La idea de la clase de hoy es poder justamente, en primer lugar, terminar esta teoría, hablar de lo que son las soluciones triviales, las familias de soluciones, las familias o solución general, el concepto de solución particular a partir de una familia o solución general, y estudiar lo que sería un PBI. Cómo podemos plantear un PBI, qué significa un PBI, y el teorema de existencia de unicidad, que garantiza, bajo ciertas condiciones, la existencia de una solución. Entonces, esa es la dinámica de la clase, y una vez hecha esa teoría, pues vamos a ver si al final nos alcanza para empezar con lo que serían los métodos, algunos de los cuales son de tipo analítico. Pero antes de hacer eso, me gustaría hacer unos apuntes importantes relacionados a un estudio de tipo cualitativo, en el cual vamos a conocer lo que son las soluciones de características mediante isoclinas o campos direccionales, y adicionalmente lo que se conocen como ecuaciones diferenciales autónomas, qué son y qué cosas podemos encontrar de interesantes en ellas. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica de la clase del día de hoy. Entonces, vamos aquí a comenzar estudiando una ecuación diferencial, que va a ser como la que nos va a llevar toda la clase a partir de esta ecuación diferencial. Entonces, comencemos con un ejemplo. Sea la ecuación diferencial de orden 1 de y de x como siendo x por y a la 1/2. O, dicho de otra forma, recordemos que esto es lo mismo de y de x como siendo x por la raíz cuadrada de y, ¿cierto? Entonces, esta ecuación diferencial va a tener varias cosas interesantes, la vamos a estar trabajando en toda la clase. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer, va a ser una tarea, es demostrar que y igual a x al cuadrado sobre 16 es una solución de la ecuación diferencial. Como pueden ver, la y está despejada, entonces sería una solución explícita. ¿Listo? De la ecuación diferencial. Y si analizamos acá de cerca, vamos a darnos cuenta que esta ecuación tiene tanto ella como su primera derivada son continuas en todos los reales. Entonces es una solución explícita con dominio de solución todos los reales. ¿Listo? Entonces derivan y reemplazan y verifican que eso es una igualdad. ¿Listo? Ahora, a partir de ello, ¿cierto? A partir de ello, vamos a introducir un concepto que es conocido justamente bajo la teoría de familia de soluciones, ¿vale? Entonces, para ello vamos a introducir un concepto llamado familia de soluciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una familia de soluciones? Pues en realidad una familia de soluciones, ¿cierto? Es justamente una cantidad de soluciones que contiene una constante o parámetro arbitrario, ¿cierto?
que puede tomar cualquier valor y donde se garantice que todas y cada una de ellas son soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, matemáticamente se dice, bueno, consideremos a G como siendo X, Y y adicionalmente una constante C igual a 0 si G es solución implícita, perdón, de una ecuación diferencial, vamos a llamarla F, de la forma donde la X es la variable independiente, la Y la dependiente y ella es de primer orden. ¿Vale? Eso recordemos que esta ecuación diferencial. Entonces, ¿vale? Entonces, toda curva solución de G pertenece a la familia monoparamétrica. Mono es de una, ¿cierto? Un solo parámetro, paramétrica. En este caso el parámetro es ese C que tenemos aquí, este que está acá, de soluciones de F. O sea, de soluciones de esta ecuación diferencial que tenemos, de primer orden, ¿vale? En general, lo que vamos a tener, ¿cierto? Es que a una ecuación diferencial de orden n, si yo tengo una ecuación diferencial de orden n, donde la x es la variable independiente, la y es la dependiente, o sea, tenemos primera derivada, segunda derivada y hasta la derivada de orden n igual a 0, entonces la familia de soluciones n paramétricas, aquí lo que estamos diciendo es que si la ecuación es de orden n, tiene que estar asociada a ella n parámetros, ¿listo? Definida por g igual a x, y, y vamos a llamar los parámetros C1, C2, C sub n igual a 0, es el conjunto de soluciones denominado solución general. Denominada solución general. ¿Listo? Solución general, pues, de la ecuación diferencial. O sea, esta señorita que está acá, que tiene n parámetros, es la solución de una ecuación de orden n denominada solución general. Y análogamente ocurre acá. De esta ecuación que tenemos aquí de primer orden, esta vendría siendo la solución, ¿vale? Uniparamétrica general. ¿Vale? Si es de segundo orden, va a tener 2 parámetros, si es de tercer orden, 3 parámetros. ¿Listo? Entonces, la ecuación que teníamos arriba, esa ecuación que teníamos arriba, que veníamos trabajando, tiene una solución, digamos, de estas características, una solución asociada a ella, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y quién es esa solución? ¿Vale? ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Y a partir de ellas, pues vamos a tener las gráficas de todas esas curvas de solución, ¿vale? Que suelen ser importantes para que nosotros las estudiemos y revisemos. Es como si tuviéramos toda una colección de soluciones, ¿vale? Entonces nosotros, del curso de cálculo 2, sabemos resolver esta ecuación, ¿no? La sabemos resolver, conocemos la solución. ¿Por qué? Vamos a resolverla, ¿no? Resolviendo para y igual a y de x, la ecuación diferencial de y de x
como siendo justamente x raíz de y. ¿Por qué sabemos resolverla? Porque es una ecuación diferencial de variables separables. Es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, la teoría ya en cálculo 2 nos decía, pues, separe todo lo que dependa de y a un lado del diferencial, este de y. Entonces, aquí depende raíz de y, aquí hay un producto. Pues pasamos esta cantidad a dividir. Y este de x que está acá pasaría a multiplicar al de x. Entonces, ahí hemos separado. Y una vez separado, lo que hacemos es integramos. Integral de y con, ¿cierto? Raíz de y igual a x al cuadrado más una constante de integración, ¿no? Bueno, aquí voy a ser un poquito más preciso. Voy a decir que es la integral de x por dx más una constante de integración, ¿vale? Una constante de integración. A esta constante es a la que se le conoce como parámetro. Bueno, la integral de esta cantidad me daría, deja ver, daría 2 raíz de y. Sí, ¿cierto? Porque la derivada de raíz de y es 1 sobre 2 raíz de y. Los dos se cancelan y quedaría 1 sobre raíz de y. Y la integral de x por dx sería x al cuadrado sobre 2 más c, ¿no? Entonces aquí para despejar la y, esta sería la familia de soluciones, pero si la queremos despejar, ¿cierto? Estas serían la familia de soluciones de forma implícita, ¿cierto? Solución general implícita. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y a la integral de la parte izquierda no le coloca el más c? Pues lo que pasa es que van a ser constantes, todas las constantes al sumarlas me daría una constante final que sería c, ¿vale? Que van a tener todos los números reales ahí. El 1, el 2, por ejemplo, si aquí vale 3 y aquí vale 4, pues entonces esta valdría 1. Si aquí vale 3 y aquí vale menos 6, entonces este valdría menos 9, ¿sí? O sea, al final la suma de esas constantes me daría una constante única. Ah, listo, profe. Y aquí mire lo que va a pasar, porque como esa constante no la hemos determinado, no sabemos quién es, entonces esto va a ser algo que lo vamos a hacer muchas veces y que al principio le fastidia a uno, pero luego uno pues lo entiende, le parece natural. Entonces, yo no sé quién es esta C es cualquier número real, ¿vale? Es una constante que es cualquier número real. Entonces, cuando yo quiero despejar esta raíz de y, entonces lo primero es quitarle este 2. Entonces yo diría, bueno, raíz de y como siendo, ¿vale? Como siendo x al cuadrado sobre 4 más c sobre 2, ¿cierto? Pero es que resulta que c es cualquier número real, o sea, es una constante, y si yo le divido entre 2 a esa constante, el resultado es otra constante, pero es una constante que yo no he determinado. Entonces simplemente digo, c dividido entre 2 es c. C por 2 es C. E a la C es C. Logaritmo de C es C. Menos C es C. Menos 5C es C. Porque a la larga es una constante que yo no la he determinado. ¿Sí? Ahora, si aquí yo ya le digo que C vale 1, entonces esta C tiene que valer un medio. Si aquí yo digo que esta C vale 0, pues aquí esta C también tiene que valer 0, porque 0 dividido entre 2 da 0. ¿Listo? Entonces esto es algo que se utiliza mucho, que ustedes van a ver en los solucionarios, que van a ver en la parte de estudio, que van a ver en los softwares, entonces no se preocupen. Si les molesta, pues colóquenle C sobre 2, no hay problema. Y aquí nos quedaría Y como siendo X al cuadrado sobre 4 más C elevado al cuadrado. Y aquí voy a dejar pendiente una observación, que suele olvidarse cuando hacemos álgebra. ¿Listo? Hay una observación. Entonces, esta, chicos, se denomina la solución, pero de características generales, esa es la familia de soluciones, pero de características explícitas.
Entonces ahí en el parcial le pueden pedir la solución particular, la solución general implícita o la solución general explícita. Otro estudiante aquí podría igualar a 0, podría pasar esta cantidad a restar, y todas esas serían soluciones generales de características implícitas, correctas, ¿vale? Entonces, pilas a lo que se encuentra en el parcial, que a veces suele estar escondida un poquito, ¿vale? Suele estar escondida un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a graficar un par de ellas, ¿vale? Vamos a graficar un par de ellas, vamos a graficar por acá utilizando Desmos, ¿listo? Para ver cómo se hace esto. Entonces, ¿cómo calculo una familia de soluciones? ¿Cómo grafico muchas de ellas? Entonces, lo que vamos a hacer es, por aquí en la teoría, ¿cierto? De las observaciones, aparece el concepto de familia de soluciones. Aquí dice, ya, lista, familia de curvas del seno. Entonces le damos doble clic y abrir gráfico. Entonces observe que lo que se hace es definir un vector que se utiliza mucho en programación. ¿Cómo se define un vector? Vamos a definir el vector C para poner el nombre aquí C, entonces aquí podría ser C, y ya estaría. Entonces, este primer elemento, como su nombre lo indica, es el primer elemento del vector. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el primer elemento del vector sea menos 5. Luego defino el siguiente elemento del vector. Entonces, por ejemplo, voy a definir menos 4.5. Y a partir de ellos, él va creando con la distancia que hay entre este número y este número, todos los siguientes. ¿Hasta dónde? Hasta este último que sería el último elemento. Vamos a poner 5. Entonces, nótese que ahí hemos creado una lista de 21 elementos, que empezaría desde menos 5, menos 4,5, menos 4, menos 3,5, menos 3 y así sucesivamente. Aquí colocamos coma, 3 puntos suspensivos, coma. No 2, no 4, 3 puntos suspensivos. Y a partir de ellos, entonces, vamos a escribir nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Pues decíamos, x al cuadrado dividido entre 4 más c elevado al cuadrado. Y nótese aquí todas las soluciones que tenemos, ¿vale? Observen todas las soluciones que tenemos. ¿Listo? Entonces, esas serían unas poquitas. ¿Cuántas pintamos? 21. ¿Cuántas hay? Pues hay infinitas de ellas. ¿Listo? Pintamos 21. ¿Cuántas hay? Hay infinitas de ellas. ¿Listo? Un hecho importante. Entonces, a esas se le denominan soluciones, ¿vale? De una característica importante. Soluciones generales. Es la familia de soluciones. Ahora, nosotros ya habíamos dicho que había una que era solución. Lo dejamos de tarea. ¿Cuál era esa? X a la 4 dividido entre ¿cuánto? 16, perdón. Entre 16. Entonces, nótese que esa debería estar acá. Efectivamente, véala. Esa es una de ellas. Ahora la pregunta es, ¿para qué valor de C tenemos esa? C igual a 0. Para C igual a 0, justamente vamos a tener esa solución. Entonces ese hecho, chicos, ese hecho que está ahí es algo muy interesante. Porque cuando nosotros le damos un valor a esa C, entonces lo que estamos encontrando es algo que se denomina una solución particular. Entonces ahí ya tenemos la definición de lo que sería una solución particular. ¿Qué es una solución particular? Justamente una que proviene para un parámetro de C, ¿cierto? O de todos los parámetros que tenemos. Si tenemos dos parámetros, pues entonces hay que darle valores a esos dos parámetros. Y encontraríamos lo que sería la solución particular. Esta señorita es una solución particular. ¿Listo? ¿Y qué es una solución particular? Pues es justamente cualquier solución
que proviene o que se obtiene a partir de la solución general dando valores fijos a cada parámetro. Recordemos que los parámetros es C1, C2, C sub n. En este caso, pues solo tenemos una C. Entonces, a S se le da. En este caso, pues lo que hicimos es, para C igual a 0, conclusión, Y nos daría X al cuadrado sobre 4 más 0 al cuadrado, lo cual indicaría X a la 4 sobre 4 al cuadrado, que es 16. ¿Listo? Ese es un ejemplo particular. Si yo hago C igual a 1, entonces nos quedaría Y igual a X al cuadrado sobre 4 más 1 al cuadrado. Esa sería otra solución. Todas esas serían soluciones particulares. Ahora, vamos con otro hecho. Una observación. Solución trivial. Esto viene de álgebra. Las ecuaciones diferenciales están basadas en álgebra. El álgebra y las ecuaciones diferenciales son como hermanitas, ahí van. Entonces, en un sistema de ecuaciones allá, o en una ecuación, ¿qué es la solución trivial? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que será la solución trivial? Ceros, profe. Justamente ceros. En este caso sería la función y igual a 0. O sea, vamos a decir que una ecuación tiene la solución trivial si y igual a 0 es solución de la ecuación diferencial, ¿vale? Entonces observen que de la ecuación de y de x como siendo x por raíz de y, ¿cierto? Tiene como solución, como una solución, a la solución trivial. ¿Vale? ¿Cómo demostramos eso? Pues debemos verificar que si yo cojo la función y igual a 0 y la derivo, ¿cierto? ¿Cuánto me da la derivada? Pues la derivada me da 0. Entonces la pregunta es si esta derivada que da 0 para la función 0 es lo mismo que x por la raíz de y, pero y vale 0. Y efectivamente, la parte izquierda nos da 0 y la parte derecha nos daría x por 0, que siempre es 0, ¿cierto? Lo cual verifica. ¿Para qué intervalo? ¿Cierto? Pues resulta que eso se cumple siempre, no hay ningún problema, ¿no? Entonces el intervalo de solución sería desde menos infinito hasta infinito. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos la familia de soluciones o solución general que nos había dado esta que está acá. Solución general explícita. Y por otro lado hemos encontrado que la solución trivial también es solución. ¿Listo? Entonces, por un lado está toda la solución general y por otro lado está la solución trivial. Entonces, la pregunta es, la solución trivial, en este caso, la solución trivial, en este caso, ¿es una solución particular? ¿Ustedes qué dicen? ¿La solución trivial es una solución particular?
¿Sí o no? Dicho de otra forma, y igual a 0 es posible obtenerla de la expresión y igual a x al cuadrado sobre 4 más c al cuadrado. Es posible obtener aquí una constante c de tal manera que este pedazo me dé 0. Pues sería menos x al cuadrado sobre 4. ¿Pero eso es una constante? No, señor. No, ¿cierto? No lo es. Claro, César tiene razón. Debería ser menos x al cuadrado sobre 4 para que esto dé 0 y 0 al cuadrado de 0 y aquí está. Pero resulta que menos x al cuadrado sobre 4 es una función variable, no es una constante. Conclusión. No es solución particular. No es solución particular. Entonces, si no es solución particular, ¿qué nombre recibe esa solución? Bueno, el nombre que recibe esa solución es solución singular. Entonces tenemos 4 tipos ahí de nombres de soluciones, ¿cierto? Solución general, solución particular, solución trivial, solución singular. Entonces, ¿qué es una solución singular? Es cualquier solución que, óigase bien, o cualquier solución de una ecuación diferencial que no es solución particular. De la solución general. Entonces, la conclusión a la que quiero que lleguemos es esta. La solución general tiene un montón de soluciones, tantas cuantas infinitas, porque usted SC puede tomar cualquier número real. O sea, ya tiene infinitas, muchísimas. Pues ya vimos cómo se graficarían y si ponemos más densa la malla, aún más interesante. ¿Vale? Pero es posible que algunas soluciones se le escapen a la solución general, o sea, que no estén todas. Todas las que no estén ahí en la solución general son denominadas soluciones singulares. Ejemplo, en este caso, y igual a 0, que también recibe el nombre de solución trivial. Esto no quiere decir que toda solución trivial sea una solución de características singulares o que las soluciones singulares son solamente las triviales. No, hay un montón de ejemplos que tienen, son escasos, pero existen, donde ocurre ese hecho importante. ¿Vale? Donde ocurre ese hecho importante. ¿Vale? Ejemplo. Si consideran la ecuación de y de x como siendo x a la 3 raíz de y menos 1, se puede demostrar, cuando se resuelva esa ecuación, que y igual a 1 es una solución singular. ¿Por qué? Porque es solución, aquí miren, nos daría 1 menos 1, 0. 0 por x a la 3 daría 0 y la derivada de 1 es 0. Entonces quedaría que es solución en todos los reales. Y sin embargo, cuando encuentren la solución, ninguna de las soluciones particulares es y igual a 1. ¿Listo? Entonces hay un montón, vean, tenemos. ¿Listo? Ahora, recuerden que hay pendiente una observación, ¿no? No lo olviden. Vamos ahora justamente a hablar de problemas de valores iniciales y teorema de existencia y unicidad. Entonces, título, problemas de valores iniciales y... Profe, ¿puede volver la imagen un poquito? Dame un segundo, teorema
de existencia y unicidad. ¿Listo? ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué es un problema de valores iniciales? Bueno, un problema de valores iniciales es una ecuación diferencial junto a unas condiciones para poder, a partir de la solución general, encontrar una solución particular. Una solución particular que cumpla ciertas condiciones llamadas valores iniciales. Eso es justamente lo que se denomina un problema de valores iniciales. ¿Listo? Entonces, matemáticamente hablando, nosotros vamos a colocarlo de la siguiente forma. Supongamos que tengamos una ecuación diferencial de orden n. ¿Listo? Entonces, si la ecuación diferencial es de orden n, entonces vamos a tener la forma general, recordemos que la forma general de una ecuación diferencial es cuando despejamos la derivada de mayor grado, de mayor orden, perdón, en términos de todas las demás. Entonces nos quedaría en términos de x, y hasta yn menos 1. Entonces, a partir de eso, definimos, observen aquí, en x sub 0, todos en el mismo punto, en x sub 0, llamado punto inicial de estudio, ¿cierto? Por eso se llama de valores iniciales, le definimos justamente restricciones. ¿Cuántas restricciones? Pues exactamente n restricciones. ¿Y por qué n restricciones? Porque tenemos n parámetros en su solución. Y como están en el mismo sitio, el producto de estas dos cosas me dará condiciones iniciales o valores iniciales. ¿Listo? Y eso va a ser muy importante en nuestra aplicatividad. Ahora, ¿qué problemas queremos estudiar? Pues problemas de primer y segundo orden. Un hecho muy importante es en dónde voy a colocar esas condiciones. Entonces, como yo tengo despejado a y de orden n a partir de esta función, ¿listo? Entonces, yo, una vez definido a x sub 0, a y evaluado en x sub 0, a y' evaluado en x sub 0, y a y de orden n menos 1 evaluado en x sub 0, o sea, todas ellas, pues yo voy a conocer cuánto vale justamente esta función evaluada en esos valores. Por ende, voy a saber cuánto sería y de orden n. ¿Listo? Si quisiera conocer más información. Entonces, nosotros solo vamos a poder plantear hasta la derivada de orden n menos 1. Siempre hasta 1 antecitos. Siempre hasta 1 antecitos de ellos. ¿Listo? Entonces lo que queremos rápidamente aquí, es identificar qué es eso y qué implicaciones trae en una gráfica, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Entonces, vamos a estudiar uno de primer orden y un segundo orden. Pues aquí, problema de valores de valor inicial. En adelante eso lo vamos a anotar como PBI. Digo, PBI. PBI. O si estuviéramos en España, PVI, ¿no? Vale.
de primer y segundo orden. Entonces, si yo tengo uno de primer orden, ¿cuántas condiciones requiero? Requiero justamente una condición inicial. Y si tengo una de segundo orden, requiero dos condiciones iniciales. ¿Vale? ¿Cómo lo exponemos aquí? Entonces, este pedazo vendría siendo justamente lo que se denominaría problema de valor inicial. Problema de valor inicial. El primero de primer orden, el segundo de segundo orden. Ahora, hecho muy importante. Si consideramos justamente que y evaluado en x sub 0 es igual a y sub 0, nosotros sabemos de cálculo 1 que esto es el análogo a decir que la curva, ¿cierto? Solución tiene que pasar por x sub 0, y sub 0. O que x sub 0, y sub 0 es un punto de la curva solución. ¿Sí? Es un punto de la curva solución. Ahora, en un caso de segundo orden, lo que vamos a tener de acá es que la curva solución tiene que pasar por x sub 0 y este y sub 0 que tenemos aquí, que es lo que vale y evaluado en x sub 0, obligar a pasar por ese punto. Y si pensamos en la primera derivada de cálculo 1, ¿qué indica la primera derivada de una función, chicos? ¿Qué es lo que indica? La pendiente, profe. La pendiente. Entonces, obligamos a que pase con una pendiente m igual a y1, ¿cierto? ¿Vale? Si estamos hablando de un problema asociado a aplicación, entonces esto sería obligar a posición y obligar a velocidad. Entonces, si x sub 0 es el tiempo, entonces diríamos, el tiempo en 0, digamos, el espacio en 0 vale y sub 0, y la velocidad a la cual pasó por ahí sería de y1. ¿Listo? Entonces, así vamos a encontrar varios problemas. Entonces, ejemplo de eso, pues si yo tengo una ecuación de primer orden, Profesor, qué pena. ¿sí? En la de segundo orden, donde dice sujeto a, que es y factor de x sub 0 igual a y sub 0, ¿eso es coma o es un más? ¿Dónde? Aquí está, Una coma, ¿cierto? esto es coma así. O sea, son dos condiciones aparte. Y no es y factor, es y de o y evaluada en. O sea, esto es una funcioncita, no es un producto acá. Es y como función evaluada en ese x sub 0. Listo, profe. Vale, Gracias. tranquilo. Entonces, aquí justamente tendríamos una ecuación diferencial. Como yo tengo aquí el puntico x sub 0, y sub 0, este puntico estaría por acá. Sería x sub 0
Y por aquí estaría mi y sub 0. Entonces lo que estoy obligando es que a esta solución particular, quizás voy a cambiar de color acá. Voy a poner el color asociado. Solución particular. Que, nótese, proviene de todas las soluciones de la ecuación diferencial. Cada una de ellas son soluciones. Entonces, de todas ellas yo busco una que es justamente la que pasa por el punto x sub 0, y sub 0. Como solo tengo esa información, es un problema de valores iniciales con orden n igual a 1. ¿Listo? Ahora, este vendría siendo nuestro intervalo en el cual esta curva es solución para ese problema. ¿Listo? Ahora, para uno de orden 2, entonces prácticamente tendría lo mismo, solo que adicionalmente a obligar a pasar aquí por x sub 0 y sub 0 la curva, no solamente tiene que pasar por ahí, sino que debe llevar una pendiente m igual a y sub 1. O sea, aquí la curva debe ser tangente a esta recta que pasa por x sub 0 y sub 0 con pendiente m igual a y sub 1. ¿Vale? Eso sería para un problema de orden 2. Eso sería un problema de valores iniciales con orden n igual a 2. ¿Cuáles son las restricciones que se tiene? Pues se tiene la ecuación diferencial de orden 2 como una funcioncita que depende de x, y y y dos restricciones. ¿Cuáles restricciones? Pues que y evaluada en x sub 0, esta y que está aquí, valga y sub 0 y adicionalmente que y', esta y' que está aquí, evaluada en x sub 0, en el mismo punto, aquí no lo cambiamos, y aquí sí puede tomar cualquier valor que usted quiera. ¿Listo? ¿Listo? Se trabó mi tabla. Oh. Bien. Ahora, vamos a mostrar un ejemplo. Entonces, volvemos a nuestro problema, ¿vale? Volvemos a nuestro problema. Yo tengo, hágase bien, por aquí, de y de x como siendo x por raíz de y. ¿Listo? ¿Cuántas condiciones iniciales le someto ahí? Una. ¿Y en dónde la puedo someter? En cualquier sitio. Usted escoge el sitio, no importa, en cualquier sitio. Entonces, vamos aquí con la primera, vamos a colocarla en 0. Vamos a decir que y de 0 es 16. ¿Listo? Y de 0 es 16. Entonces, una vez nosotros tenemos la solución general, porque nótese que la solución particular no sirve aquí, ¿no? La solución, digo, singular. La solución singular no sirve porque era la y igual a 0 y esto y igual a 16, pues no, no sirve, ¿no? Entonces, la solución general sería y igual a x al cuadrado sobre 4 más c igual ¿a quién? Aquí al cuadrado, ¿no? Eso.
Entonces ahora lo que nos está diciendo es que y, cuando la x vale 0, la y vale 16. Eso es lo que quiere decir acá. Que cuando la x vale 0, la y vale 16. Nunca lo olviden. X igual a 0 implica que y evaluado en 0 vale 16. Entonces, reemplazando aquí nos quedaría 16 igual, paréntesis, 0 al cuadrado sobre 4 más c al cuadrado. Lo cual nos daría 16 igual a c al cuadrado, ¿no? O lo que es lo mismo, c igual a más o menos raíz de 16. O sea, aquí nos dio que c era, por un lado, 4 o menos 4. Entonces, lo que nos está diciendo esta cuenta, ¿no? Cuidado, lo que nos está diciendo esta cuenta es que tendríamos dos soluciones particulares. La primera sería x al cuadrado sobre 4 más 4, digo, sí, al cuadrado. Y la segunda sería y de x igual a x al cuadrado sobre 4 menos 4 al cuadrado. Entonces, una primera solución y una segunda solución. Y eso serían soluciones particulares, ¿no? ¿Listo? Soluciones particulares. ¿Está claro ahí? Entonces, a partir de la solución general, encontramos las soluciones particulares sometiendo el problema de valor inicial. O, como más adelante vamos a tener, el problema de... ¿el problema de qué? De valores en la frontera. ¿Listo? El problema de valores en la frontera. Entonces viene aquí un lío y es el siguiente. Bueno, vamos aquí a la gráfica. Entonces nos está diciendo, oiga, según eso, vamos a tener dos soluciones, que sería y igual, por un lado, a esta cantidad, bueno, voy a copiarla toda, cuando la c vale 4. Veamos a ver. Y efectivamente, mírela, aquí estaría, esta sería la gráfica, que pasa por el punto 0,16. ¿Listo? Y por otro lado tendríamos la misma gráfica, pero aquí con menos, voy a ponerle otro color, morado, que sería, no sé si ven el morado. O verde, o negro, o naranja, eso. ¿Vale? Bien, ¿qué sería esta, no? ¿Vale? ¿Sí está claro eso? ¿Preguntas ahí? Ok. Así pasaría uno de segundo orden, ¿sí? O de tercer orden, de la misma forma, ¿no? De la misma forma haríamos uno con uno de segundo o de tercer orden. ¿Vale? Pero, si hacemos aquí otra observación, esta es la observación, bueno, es el primer caso, ¿no? Vamos con B por acá. Entonces, consideremos ahora la misma ecuación y' igual a x raíz de y, con la condición inicial que y evaluado en 0, digo, no, vamos a colocarlo así, que y evaluado en 1 sea igual a 0. ¿Listo? Y evaluado en 1 sea igual a 0.
Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Primer caso. Y igual a 0, la solución singular que encontramos, ¿es solución del PBI? Pregunta. Entonces, ¿qué necesito para que sea solución del PBI? Pues primero que cumpla, que sea solución de la ecuación diferencial, sí lo es. Y segundo, que pase por el punto 1,0. Pues claramente y igual a 0, que es el eje de las x, pasa por y de 1 igual a 0. Entonces la respuesta es sí. Entonces, esa sería una solución del PBI. Y adicionalmente, por otro lado, si reemplazamos en nuestro problema, ¿vale? El que teníamos arriba, de la solución general, x al cuadrado sobre 4 más c al cuadrado, entonces obtendríamos que 0 es igual a x al cuadrado sobre 4. Ah, bueno, la x vale 0, ¿no? Ah, no, la x, ¿cuánto vale? Para este caso, ¿cuánto vale la x, chicos? Vale 1, profe. Vale 1. Entonces quedaría 1 al cuadrado más c al cuadrado. Entonces nótese que para este caso c valdría menos un cuarto. ¿Sí o no? Entonces, y de x igual a x a la 4, digo x al cuadrado, perdón, sobre 4 menos un cuarto al cuadrado. También es otra solución del PBI. ¿Vale? Sería otra solución del PBI. Bueno, ya vamos a tener mucho tiempo para ver ejemplos de esos. Por el momento estoy construyendo la teoría para llegar a un sitio muy, muy importante, ¿vale? Todo va enfocado a un sitio. Entonces no voy a hacer más ejemplos de esto. ¿Listo? ¿Qué venimos acá? Acá venimos a estudiar la parte final, digamos, de esta primera parte de la clase. Es conocido como teorema de existencia y unicidad. ¿Vale? Entonces ese va a ser un hecho muy importante para los matemáticos y también para la ingeniería. Y ya explicaré por qué. Existencia y unicidad. Entonces, la pregunta que se va a hacer con este teorema es, ¿existe una solución del problema? No de la ecuación diferencial, sino del problema de valores iniciales. Y segundo, si existe, ¿vale?, una solución, ¿quién me garantiza que no hay otra o que no hay más? Entonces la gran pregunta ¿es única esta solución? ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un problema de valores iniciales de primer orden, que es el que vamos a estudiar aquí, entonces estos dos hechos van a tener una representación geométrica y también una representación gráfica, ¿no? Que va a ser interesante entenderla. Entonces, si el problema de valores iniciales es de primer orden,
Entonces, estudiar este problema de existencia y unicidad sería considerar las dos siguientes preguntas. Entonces, para la existencia, ¿qué nos vamos a preguntar? Pues si la ecuación diferencial cuenta con soluciones, primero que todo. Eso es un hecho muy importante. O sea, si las soluciones generales tienen por ahí la posibilidad. Y segundo, de si alguna de esas curvas soluciones atraviesan el punto x sub 0 y sub 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el concepto de unicidad? Pues, ¿en qué momento o en qué situación nosotros podemos estar completamente seguros de que solo existe una única curva solución que está pasando por ese punto? ¿Vale? Ese es un hecho muy importante y es una situación que es interesante de más. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema hemos encontrado aquí? Bueno, supuestamente este PBI que tenemos aquí, pues ya encontramos uno donde tenía dos soluciones. La solución singular, fijo, 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 y por otro lado, esta solución particular, ¿vale? Que serían soluciones de esa característica. ¿Listo? David. Bueno, por otra parte, tendríamos el problema de arriba, ¿no? En el problema de arriba, ¿qué pasó? Pues resulta que en esa situación, en ese problema, también encontramos dos soluciones, ¿no? Y ambas particulares, ¿vale? Y ambas particulares. Entonces, para poder estudiar eso, se logró demostrar un teorema que es muy, muy importante y que está basado en cálculo 3, en la teoría ya vista en cálculo 3. Entonces, ¿qué necesitamos entender justamente para poder ilustrar este teorema? ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos es, primero, comprender a qué se hace referencia con el concepto de una región rectangular, ¿vale? Cálculo 3. Entonces, si yo estoy estudiando un problema, ¿vale? De primer orden, entonces yo tengo por aquí el punto x sub 0, y sub 0. Este punto. Entonces, en ese punto yo defino una región rectangular. O sea, por aquí, bajo, este es mi x sub 0. Y a partir de ahí yo defino una región simétrica para x sub 0. O sea, tanto a la izquierda como a la derecha que mida la misma distancia. Vamos a llamarla delta. ¿Listo? Y análogamente hago para este caso. O sea, para el y sub 0. Pero el y sub 0 no es tan importante. ¿Listo? Como es rectangular, vamos a llamarla esto epsilon y esto epsilon. ¿Listo? Y a partir de ahí, entonces lo que vamos a querer estudiar es justamente el siguiente teorema, ¿vale? No lo pierdan de vista. Entonces, yo defino esa región rectangular y a partir de esa región rectangular es que voy a tener el siguiente resultado, ¿vale? Un resultado importantísimo, que lo que vamos a sacar son las observaciones ahí valiosas del resultado, a entenderlo, el cual dice lo siguiente. Es largo, de pronto tedioso, muchas veces no se logra entender, entonces lo que queremos es que efectivamente sacamos la información de acá, ¿vale? Entonces, mucha atención, chicos. Dice así,
Vale. Tenemos que si establecemos una región R como una región rectangular en el plano XY definida por A menor o igual que X menor o igual que B, este elemento que estaríamos acá, y C menor o igual que Y menor o igual que D, eso es justamente la forma como definimos esta región rectangular, la cual contiene al punto X sub 0, Y sub 0. ¿Listo? Ya, hasta ahí es la primera parte del teorema. Oído, ¿qué dice acá? Pues lo que necesitamos, lo que se nos pide. ¿Qué pide este teorema? Dos cositas. Primero, que la función f de xy, ¿cuál f de xy? Ya lo vamos a ver. Y la primera derivada parcial de f con respecto a y. Pues esta función depende de x y y, entonces se puede derivar con respecto a x y con respecto a y. ¿Cuál queremos? La derivada parcial con respecto a y. Si esas dos, óigase bien, son continuas sobre R, pues son funciones continuas en R. En la región que hemos trabajado, dice, entonces, a partir de ahí, podemos concluir. ¿Qué podemos concluir? Lo siguiente, que existe cierto intervalo, que es este que está aquí, de características justamente simétrico, nótese aquí x sub 0 menos h, x sub 0 más h, pequeñito, un intervalo pequeño, existe aquí un y sub 0 pequeño y simétrico, ¿vale? Que está contenido en la región donde estas dos funciones son continuas, repito, tanto la función que depende de x y la función derivada con respecto a y adicionalmente una función única y. Una función única y. Definida sobre este y sub 0. ¿Vale? Que representa una solución del PBI. Entonces, bajo esas dos condiciones es que nosotros tenemos solución única del PBI. Este libro no lo dice, pero en otros libros se puede encontrar una observación importante. Si el teorema solo verifica la primera parte, aquí la mitad, o sea, si solo se logra garantizar que f de xy es continua, entonces solo garantizamos existencia. Dicho de otra forma es que esta sea continua me da la existencia y que este señor sea continua me da justamente la unicidad de la solución del problema de valores iniciales. Y la segunda observación que no aparece pero que es muy importante es que estas, ¿cierto? Condiciones del teorema de existencia y unicidad son suficientes, mas no necesarias. Wow, espere, ¿qué le pasó a mi computador? Ya. Son suficientes, mas no necesarias.
Ese más no lleva tilde porque es un más de condición, de pero, de contrariedad, y no es un más de adición, que es el que lleva tilde, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que eso es literalmente suficiente. O sea, si usted logra conseguir un problema con esas dos condiciones, entonces le garantiza la unicidad. Pero, puede que hayan otros problemas que no cumplan esa condición suficiente, estas dos que están aquí, y sí tengan una solución, o quizás esa solución sea única, ¿vale? ¿Para qué un ingeniero quisiera saber si la solución es única? Bueno, pues para muchas cosas. Entonces, supongamos que yo estoy en un software. Entonces, el software, yo le doy mi problema, lo modelo, y el software me entrega esta solución, la naranja. Porque el software solo te va a entregar una solución. Pero él no te sabe decir si es correcta o incorrecta. O quizás te entrega esta solución. Y tú estás modelando. Yo hago la pregunta para ustedes. ¿Cree que al intentar modelar un problema de la vida real, las dos cosas están hablando del mismo factor, del mismo hecho? ¿Pueden tenerse en las mismas conclusiones? ¿O quizás son totalmente diferentes? Entonces, es ahí cuando el ingeniero, la persona que está al frente, ¿cierto?, de la máquina, tiene que tomar una decisión y tiene que decir si eso tiene o no sentido, porque pues, el software no te va a decir, simplemente te va a entregar a partir de una programación. Entonces, no todo hoy en día es software, porque el software no sabe pensar, el software solo procesa. El pensar nos queda a nosotros. ¿Y cómo logramos? Pues a partir de ciertas condiciones donde yo le pueda garantizar al software que va a encontrar solución y que adicionalmente esa es única, que no necesita buscar nada más. ¿Listo? Ese es el hecho importante de este desarrollo y es el que nos preocupa. Ahora, ¿qué otro factor también me preocupa o nos debe preocupar? ¿Listo? Es quién es esa f de xy. ¿Quién es? Entonces aquí vamos a decir justamente quién es esa f de x. Donde yo tengo la ecuación diferencial de y de x igual a f de xy con y de x sub 0 igual a y sub 0. Esta señorita es mi f de xy. Esa es la que me interesa. ¿Vale? Esa es la que me interesa. Entonces vamos a aplicar justamente este teorema al problema que hemos venido estudiando toda la clase. Y de ahí vamos a volvernos a una observación que quedó pendiente. ¿Listo? Entonces venimos por acá. Ejemplo. Entonces consideremos el primer problemita. ¿Listo? El primero. Esto es de y de x igual a x por raíz de y con la condición inicial y de 0 igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era ese, el primero? El primero que hicimos. Bueno, 16. Oiga, muchachos, les voy a decir una cosa, que eso no queda aquí grabado. Listo, entonces tendríamos acá de y de x igual a x raíz de y de 0 igual a 16. Entonces, si identificamos la función f de xy, entonces nótese que la ecuación diferencial ya está para poder identificar mi función f de xy. ¿Quién es esa función? Pues es x raíz de y. Entonces necesitamos acordarnos de cálculo 3. ¿Dónde es continua esa función?
Ok, mensaje captado, claro y directo. Siempre y cuando y sea mayor o igual que 0. Entonces, para todo y mayor o igual que 0, ¿cierto? Que esto es una región, un semiplano, justamente, si venimos por aquí y graficamos, y mayor o igual que 0. Entonces, nótese que es toda esa región. Toda esa región es. Entonces, nótese que por eso por acá abajo ninguna de las curvas baja, ninguna de las curvas solución viene por acá. ¿Por qué? Porque por acá no vamos a encontrar soluciones de ese problema. No tiene sentido. O sea, si yo pongo por aquí un PBI, qué sé yo, que y de 5 valga menos 5, pues ese problema no tiene solución. Esa es la primera gran conclusión que sacamos acá. Ese problema no tiene solución. ¿Listo? Entonces, veamos ahora qué pasa con la derivada parcial. Si yo derivo parcialmente con respecto a y, a esa función, nos daría la x es constante y la derivada con respecto a y es 1 sobre 2 raíz de y. Y esta sería la derivada parcial de f con respecto a y. La cual es continua siempre que... Entonces, prácticamente es la misma región anterior, salvo un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que y tiene que ser mayor, Mayor que 0. ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre una y otra. O sea, el único problemita es y igual a 0. Es el único sitio donde ella es continua, pero no diferenciable. ¿Listo? Eso se puede demostrar, ¿no? ¿Listo? Así como el PBI y de 0 igual a 16, que es lo mismo que tener que la gráfica pasa por el punto 0,16, está en la región y mayor que 0, ¿qué nos diría el teorema de existencia de unicidad? Pues que existe una solución y esta es única. Del PBI. Y aquí viene un gran problema, un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque nosotros aquí encontramos dos soluciones. ¿Vale? Aquí encontramos dos soluciones. A saber, justamente, y de 1 y y de 2. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde la embarramos? ¿Por qué hay dos soluciones si el teorema nos está diciendo que es una única solución? Entonces, el problema, ¿cierto? Ay, Dios, esto se movió todo. Wow. Ahorita yo vi cuando se movió todo. Bueno, rápidamente voy a arreglar aquí el tablero. Dios, 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 Dios. ¿Qué está pasando? ¿Será ahí? Listo. Bueno, no tan listo.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Listo, ya. ¿Cuál es el gran problema? ¿O dónde? No, todavía no. Está un poquito corrido el tablero. Ahora sí. ¿Cuál es el gran problema, muchachos? ¿Dónde la embarramos? ¿Dónde la embarramos? Entonces, venimos aquí a la observación, justamente, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mira. Y yo había dejado por acá una observación, una observación, una observación, una observación, una observación, una observación. Acá está. ¿Cuál fue el gran problema, muchachos? El gran problema es al elevar aquí al cuadrado. ¿Por qué? Porque resulta que esta parte derecha que está aquí, raíz de y, es una cantidad positiva. Es una cantidad estrictamente positiva. Entonces, al elevar al cuadrado a ambos lados, entonces yo tengo que garantizar un hecho. Y es que la cantidad que queda aquí sea estrictamente mayor o igual que 0. Entonces nosotros debemos colocar una restricción aquí para poder hacer ese despeje, y es que x al cuadrado sobre 4 más c tiene que ser mayor o igual que 0. Para cuando encontremos las condiciones. Entonces, observen, si yo vengo acá y grafico, entonces en vez de haber graficado todas estas, yo digo, no, yo quiero graficar raíz cuadrada de y por un 2 aquí, ¿vale? Bueno, así, igual a x al cuadrado dividido entre 4 más c. Entonces, nótese que voy a quitar todas las azules, no dan las mismas gráficas. Entonces, ahí hubo un problema de despeje. En el despeje no tuvimos en cuenta ese hecho. Por tal forma, cuando vamos a trabajar aquí, la que pasa por el punto 0,16 es en realidad una sola solución. Y así todas, ¿cierto? Las que tenemos van a ser únicas. Salvo quizás en la recta y igual a 0. Porque nótese que aquí va a aparecer como una ecuación que se va acostando, que se va acostando, que se va acostando. ¿Quién es esa solución? Pues la solución y igual a 0. Entonces, en estos puntos, en todos estos puntos, ahí sí, repito, hay dos soluciones, porque ahí el teorema no garantiza la existencia y unicidad. En realidad no garantiza la unicidad, sí garantiza la existencia. Entonces, ese era el hecho que quería trabajar. Entonces, cuando venimos aquí a nuestro, justamente a nuestro problema, este que está acá, entonces yo encuentro dos valores de C. Luego, ¿qué debo hacer antes de buscar las soluciones particulares? Pues verificar si satisfacen la relación. ¿Cuál relación? Pues la relación x al cuadrado sobre 2 más c mayor o igual que 0. ¿Para qué valor de x? Pues para el x que nosotros hemos aplicado. En este caso hemos dicho que la x vale 0. Entonces, si la x vale 0, la conclusión es que c tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces venimos y decimos, esta vale y esta no vale. Conclusión, esta vale y esta no vale. Luego, esta sería nuestra solución particular de nuestro problema. Y eso es justamente lo que vamos a concluir aquí. ¿Cuál es la solución del PBI? Pues justamente y de x
como siendo x al cuadrado sobre 4 más 4 al cuadrado, que si la graficamos, nosotros ya la teníamos graficadita. Acá. ¿Vale? Veámosla por acá, era esta. Está acá. Voy a cambiar este color porque está muy fuerte. Esa. ¿Listo? Sería esta. Entonces, salvo en la recta y igual a 0, tendríamos soluciones, ¿no? De aquí de a 2 y por aquí, en cualquier punto que tengamos acá, no tendríamos solución. ¿Listo? No tendríamos solución. ¿Listo? Entonces, esa era la parte que queríamos trabajar, ¿cierto? En la clase del día de hoy. ¿Listo? Respecto al teorema de existencia y unicidad. Bien, chicos. Bueno, esto en el libro, la sección que sigue es la sección de motivación para los problemas asociados a ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, algo así como unos modelos matemáticos relacionados. Entonces, esa sección, la 1.3, la vamos a dejar para estudiar cuando terminemos toda la teoría asociada. ¿Listo? Mientras tanto, no la vamos a estudiar. Y vamos a comenzar ya a trabajar el capítulo 2 del libro. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ir leyendo un poquito. Es una parte que se deja leer bastante. Esa sección 1.3. Y vamos a empezar a estudiar las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Listo? Como un título grande, es justamente a lo que vamos a trabajar. Y en lo que nos queda de clase, vamos a estudiar rápidamente dos conceptos. El llamado a curva solución sin solución. Dicho de otra forma, ¿cómo sería la curva solución si yo no la conozco? ¿Vale? Sin yo tener la solución real. Es a partir de un estudio que vamos a ver. Y para poder estudiar eso, pues vamos a requerir de dos hechos. El concepto de campo de direcciones y el concepto justamente de ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden. ¿Listo? Entonces, para poder estudiar los campos de direcciones, pues otra vez necesitamos de cálculo 3. Entonces, ¿a qué se hace referencia con ese campo de direcciones? Pues muy sencillo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una ecuación diferencial de y de x como siendo f de x, y. ¿Listo? Y como César justamente mencionó anteriormente, la primera derivada habla de la pendiente. La primera derivada habla de la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la pendiente en 2, 3, pues miramos f de 2, 3. Y ahí sabemos con qué pendiente iría la solución. Entonces, algo que se ve en cálculo 3 es que a partir de las pendientes uno podría orientar justamente
una curva, ¿vale? A partir de las pendientes uno puede orientar una curva. Eso se ve justamente cuando empieza a hacerse integral de línea. Y por ahí, por eso se trabaja mucho con el vector derivada. Ya es justamente habla de las pendientes. Allá de esa R de t. Entonces aquí vuelve y ocurre lo mismo. Nosotros vamos a tener justamente que eso refiere a la pendiente. Entonces, si yo quiero crear un vector, ¿qué hago? Pues vamos a pararnos por aquí en un puntico del espacio XY. ¿Listo? Y a partir de ese punto, entonces yo voy a crear un vector con pendiente f de XY. ¿Listo? Pero ¿qué es la pendiente? La pendiente es simplemente un concepto relacionado a la cantidad que yo tengo que elevarme o inclinarme en una unidad o por unidad de longitud. Dicho de otra forma, yo vengo acá y la pendiente de ese vector va a ser justamente la cantidad que debo elevarme, f de xy, en una unidad de longitud. En una unidad de longitud. Entonces, a partir de ese hecho, yo puedo demostrar que este vector, o que esa rectica, ese pedazo de recta, tiene pendiente m igual al cociente de f de xy sobre 1, ¿cierto? Así se define la pendiente, al cambio en y sobre el cambio en x. Entonces, con esa información y recordando el concepto de campos vectoriales, entonces lo que se hace es definir un campo de direcciones. ¿Y cómo hago ese campo de direcciones? Pues muy fácil. Cojo una unidad en y le sumo lo que me dé f de xy en j. Y eso es lo que se denomina un campo de direcciones. ¿Vale? Entonces, nosotros pues tenemos softwares súper potentes para trabajar esas gráficas. ¿Vale? Entonces, si por aquí utilizamos GeoGebra, voy a utilizar GeoGebra la versión básica, no la 2D, sino la normalita. Entonces en GeoGebra aparece justamente un software que permite hacer ese campo de dirección. Entonces por acá, si colocamos campo de direcciones, entonces obtenemos, nótese aquí, varias cosas, ¿vale? Varias opciones. El primero es un campo que ya está programado por defecto bajo una cantidad de X mínima, de Y mínima, de máximo en X y de máximo en Y. Y el factor de longitud es qué tan largo quiero que quede cada vectorcito de ellos. Entonces voy a empezar pintando el primero. Entonces supongamos que quiero pintar el X raíz de Y. Entonces nótese que si me alejo un poquito, aquí esto es infinito, véalo, vamos a tener justamente, entre más me alejo, un campo de direcciones. Diciendo, voy a acercarme por aquí al 0, ¿cómo debería ser justamente las soluciones? ¿Cómo deberían ir, no? Entonces, ¿qué pasa? Que las soluciones tienen que pasar tangentes a este punto, o a este punto, o a este punto, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo ese campo de direcciones, voy a tomar aquí un pedacito de ese campo de direcciones y me lo voy a llevar, ¿listo?
Entonces hay hechos que son bastante relevantes, ¿vale? Entonces, si yo quisiera trazar una solución, ¿vale? Si yo quisiera trazar una solución, esa solución debería ir tangente a la curva. Entonces, por ejemplo, yo puedo darme cuenta que si yo quiero que la solución pase por aquí, debería llevar esta orientación. No puede ir perpendicular a ella. Entonces, cuando yo estaba trabajando acá y pensaba en la solución que nos había dado, y nosotros no habíamos tenido en cuenta ese hecho allá de que debía ser estrictamente mayor o igual que 0, sino que simplemente consideramos de que no, que sí es posible que hayan dos soluciones. Entonces, vamos a considerar la segunda, ¿no? Sobre 4 más 4, no, era menos 4, ¿no? Menos 4. Nótese que hasta ahí, vea, cuando yo trazo esa gráfica, primero que todo, así como está, no puede ser solución, porque este pedazo que está acá, primero no está en el campo de direcciones. Y segundo, mire, si nos acercamos aquí, en estos punticos, véalo, el vector director, este vector de dirección, no va tangente a la curva. Aquí tampoco va tangente a la curva. Quizás aquí tampoco, ¿no? Entonces, ella no puede ser solución. Luego, por eso es muy importante tenerle ese cuadrado. Vamos con el cuadrado. Si le pongo mi cuadrado, entonces ahora observe lo que pasa. A ver, ¿qué faltó? Muy bien. Entonces, mire lo que sucede. Si venimos por acá y nos acercamos en estos pedazos, nótese que sí, aquí es tangente, aquí también es tangente. Si subo un poquito por acá, es tangente, pero en este sector, mira, pum, tacata, sácata. ¿Qué pasa? Pues ahí no es tangente. Entonces, esa función no puede ser solución porque no satisface el justamente campo de direcciones. ¿Y por qué se llama campo de direcciones? Porque tiene las pendientes o la dirección hacia cuál se va a ir o va a trabajar la gráfica. Entonces, en ese caso, ella no podría ser solución, ¿no? Ella no podría ser solución. Voy a alejarme acá. Entonces, nótese que aquí ella, pues no es tangente, no es tangente, no es tangente. En cambio, para la demás, ¿cierto? Enter, venimos aquí arriba y vea lo que sucede. En cada sitio donde estamos pintando, en cada sitio donde estamos pintando, ella es tangente, ¿vale? Si nos acercamos aquí, mira, la curva solución es tangente. Igual acá, igual acá, igual acá, igual acá. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que se le llama un campo de direcciones. Y para cada uno de ellos, pues ustedes pueden pintar uno de ellos. Ahora, un hecho muy importante, chicos, un hecho muy importante, es relacionado a la definición de isoclinas. ¿Qué es una isoclina? Entonces, una isoclina, como su nombre lo indica, viene de dos raíces. La palabra iso, que significa igualdad, y la palabra clina, que justamente significa inclinación. Entonces, son todos los puntos, ¿vale? Son todos los puntos en un espacio XY que satisfacen una misma inclinación. Pues a eso se le conoce como isoclina. Son todos los puntos del plano XY que tienen, o bueno, en los cuales, mejor dicho, en los cuales la curva solución tiene la misma inclinación.
¿vale? La curva solución tiene la misma solución, la misma inclinación o pendiente. Entonces, ¿cómo hago eso, chicos? ¿Cómo hago eso? Pues yo parto aquí del hecho de y de x igual a f de xy. Entonces, a partir de ese hecho, entonces yo quiero que los puntos xy satisfagan una misma inclinación. Vamos a decir que esa pendiente vale k. Entonces, nótese que al generar esa doble igualación, pues llego a este principio. F de xy igual a k. ¿Recuerdan de cálculo 3 qué era eso? Creo que son curvas de nivel. Exactamente. Las curvas de nivel. Entonces, las curvas de nivel de nuestra función f de xy nos permitirían pintar el campo de dirección de una forma más fácil. Entonces, permite pintar el campo de direcciones más fácil. Pero, pues aquí resulta que el software lo pinta fácil, entonces no va mucho allá, ¿no? Pero sí me gustaría que quedara clara qué es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pienso k igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué estaría buscando? Pues estaría buscando todas las f de xy que tienen pendientes igual a ¿cuánto? A 0, ¿vale? Que tienen pendientes igual a 0. Para nuestro problema, pues era x raíz de y igual a 0. Y deberíamos pintar justamente ahí quiénes serían todos los que tienen esa posibilidad. Pero nótese que aquí solo hay dos casos. Pues que x valga 0 o que y valga 0. Porque esto es un producto. Entonces nos va a salir que las únicas dos curvas isoclinas donde la pendiente vale 0 son el eje x y el eje y. Entonces, cuando nosotros venimos a nuestro campo de direcciones, debería ocurrir eso, ¿vale? Entonces, por aquí voy a quitar esto. Voy a volver a cargar. De aquí que me... ¿Cierto? Campo de direcciones x raíz de y. ¿Vale? Ese sería. Entonces, efectivamente, aquí si nos acercamos, bueno, según, vista la distribución, vea, aquí justamente acercándonos a 0, las pendientes son ¿qué? Son horizontales, ¿no? Pero bueno, aquí ya tiene una inclinación, ¿no? Que no necesariamente es 0. Entonces, por todos estos punticos, es que aquí no va, parece ser que no va a pintar ninguno en el origen, en la recta. Ahí, míralo. Ahí está. En todo el origen, justamente, en todo este eje Y, las pendientes son 0. Si yo quisiera ver en dónde tengo pendientes, por ejemplo, igual a -1, entonces cogería x raíz de y igual a -1. Entonces vamos a ver si esto me grafica algo, si este software es inteligente. Mírela. Perfecto. Entonces, ¿qué me está diciendo este software? Que en todos estos puntos, todos los puntos, aquí, ¿cuánto es la pendiente de esta dirección? -1. Y de esta, -1. Y de esta, -1. Y de por aquí esta que está acá, -1. Y de esta que está acá, -1. Y de esta, -1. A ver, por acá. De esta que está acá, todas esas tienen pendiente -1. Si trabajo igual a 1, entonces
Le doy Enter y lo que está diciéndose ahora es que todos estos puntos, aquí, este punto, este punto, este punto, este punto, y así sucesivamente, cada uno de esos puntos, su pendiente es de 1. Si quiero trabajar con una pendiente de 3, entonces Enter 3. Lo que estaría diciendo es que esta rectica que está acá, esta que está acá, su pendiente es de 3, o sea, es del 300% de inclinación. Este es de 3, no, mentira, del 300 no, eso es falso, ¿no? Porque el 100%, sí, sí, el 100% es 1, ¿no? Una pendiente del 100% es una pendiente de 1. Entonces, del 300% de inclinación. ¿Sí? Entonces, para eso sirven las isoclinas. Entonces, vamos a dejar la clase ahí y empezamos la siguiente, la clase de mañana, en ese sitio, estudiando lo que se llamarán las funciones o ecuaciones diferenciales autónomas. ¿Listo? Entonces, chicos,